En el libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Gloria al Señor, aleluya. ¿Lo tiene? Vamos a leer, hermanos, amén, aleluya, del 36 en adelante. Del capítulo 7. Lucas, hermanos, amén, capítulo 7, versículos 36 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas sus pies y los enjaguaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, aleluya. Adorar y glorificar tu nombre, Señor. Agradecido, Señor, por esa misericordia, Padre, que manifiestas cada día sobre nosotros, Señor. Por eso, Dios mío, aleluya, te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, por todas las cosas, Señor, que tú haces cada día, Padre, para el bienestar de cada uno de nosotros. Padre, hemos adorado y glorificado tu nombre, Señor. Ahora, Padre, vamos a oír tu palabra y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que sea Él quitando todo estorbo, toda distracción, todo aquello, Padre, que pueda estorbar, Señor, a que nosotros, Señor, podamos escuchar tu palabra, Señor. Así que bendito Dios, nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, aleluya, puedas glorificar tu nombre, Señor, aleluya, a través de tu palabra en cada vida y en cada corazón. Quita toda distracción, quita todo estorbo, Padre, y ayúdanos, Señor, a nosotros a entender y a comprender tu palabra, Padre. Por eso, Señor,
Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Lucas, hermanos, amén, aleluya. No le digo el apóstol porque pues Lucas no fue un apóstol. Pero Lucas, hermanos, amén, aleluya, el médico amado, como lo presenta, hermanos, amén, lo presentan aquí en la Biblia, hermanos, amén, aleluya, que fue fue el escritor del Evangelio según San Lucas. Este hombre nos ha presentado relatos muy conmovedores, como la sanidad de un leproso, el hombre de la mano seca en la sinagoga y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero ninguno tan significativo, aleluya, como el que acabamos de leer. Porque esta, hermanos, amén, no es una simple historia de Lucas, sino que es un relato, hermano, aleluya, del cielo visto y oído en aquella ocasión. O sea, con un mensaje, hermanos, amén, aleluya, de gran magnitud, hermanos, amén, aleluya, para la vida, aleluya, de cada uno de nosotros. Porque a través de este mensaje, hermanos, amén, aleluya, vamos a descubrir, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? La fragancia de la gratitud, ¿verdad? Como, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Por lo que Él hace cada día, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. En esta historia, hermanos, amén, aleluya, también aparece el nombre de Simón. Y hay por lo menos 8 Simones, hermanos, amén, en la Biblia. Este no era Simón el leproso, ni Simón el mago, ni Simón Pedro, sino que Lucas simplemente nos lo dice o nos lo presenta como Simón el fariseo. Que al ver entrar a Jesús en la casa de un fariseo, y con él nos recuerda, hermano, aleluya, lo que Jesús dijo en el mensaje anterior, quien habló una palabra dura para esta generación que le rechazó. ¿Verdad? Porque los fariseos eran los que más rechazaron a Jesús. Pero sin embargo, lo vemos aquí, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? En casa de uno de ellos. Por una invitación, hermanos, amén, aleluya, que le fue hecha. Fíjese, hermanos, amén. Ahora la pregunta sería, ¿verdad? ¿Por qué un miembro de este grupo hostil de fariseos quería invitar a Jesús a cenar a su casa? ¿Con qué propósito? ¿Cuáles eran las intenciones, hermanos, amén, aleluya, que este hombre tenía, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? De invitar a Jesús. Invitarlo, hermanos, amén, aleluya, a una reunión, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Donde la mayoría de las personas, aleluya, que iban a estar eran fariseos, escribas, hermanos, amén, aleluya. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya, usted y yo nos damos cuenta que la palabra de Dios dice, hermanos, amén, aleluya, que este hombre rogó a Jesús. Lo rogó, hermanos, amén, aleluya, para que él comiese con él, porque dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y él, habiendo entrado en casa del fariseo, dice, se sentó a la mesa. Oiga, fíjese, hermanos, amén, aleluya. ¿Cómo era posible, verdad, que este hombre, si eran los que más lo aborrecían, los que menos querían tener contacto con él y los que menos se le querían acercar, la Biblia nos narra y nos dice, hermano, que este hombre rogó a Jesús para que cenase con él? Entonces, fíjense, hermanos, amén, aleluya, pero aún el Señor, ¿verdad?, aceptando la invitación, y aunque él conocía muy bien la actitud hipócrita de estos hombres, hermanos, amén, aleluya, y sabía, aleluya, que cuando ellos se acercaban a él, o cuando ellos querían ahí hacerle algo, preguntarle algo, aleluya, llegaban con una intención, hermano, muy diferente a la que Jesús esperaba que hubiera en ellos. Aunque algunos de ellos llegaron a conocerle, como en el caso de Nicodemo, como en el caso de Zaqueo, ¿verdad? Que también le conoció, hermano, ¿verdad? Y a Nicodemo, al cual, ¿verdad?, también le habló acerca del nuevo nacimiento. Y a uno de los más célebres, ¿verdad?, de los fariseos, que fue Saulo de Tarso.
Porque ellos llegaron a conocer a Jesús, llegaron, hermanos, amén, aleluya, a reconocerlo como lo que Él era, el Mesías, el Salvador, hermanos, amén, del mundo. Entonces, fíjese, y lo que hará esta historia del fariseo invitando a Jesús es una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Es la manera como Jesús acepta a todas las personas, ¿verdad? Como Él, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Está dispuesto a acudir, hermano, aleluya, o a recibir la invitación de todo aquel que lo quiera invitar, ¿verdad? A su casa, a su vida, a su corazón, hermanos, amén, ¿verdad? Porque Dios, dice la palabra de Dios, aleluya, no hace excepción de personas. Dios, hermanos, amén, aleluya, en el corazón de Dios y en el deseo de Dios, hermanos, amén, aleluya, está el deseo, ¿verdad? De que todos los hombres sean salvos, de que todos los hombres, hermanos, aleluya, puedan llegar al conocimiento de la verdad, hermanos, amén, aleluya, para poder salvarse. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya, aunque Dios nos da la oportunidad a todos, hay algunos, hermanos, amén, aleluya, que a veces nos acercamos a Dios, hermano, con una actitud muy diferente a la que Él espera de nosotros. ¿Verdad? Entonces es importante, aleluya, para nosotros, hermanos, amén, aleluya, que debemos de analizar y meditar siempre, ¿verdad? ¿Con qué intención o cuál es el propósito con el cual usted y yo, hermano, nos estamos nos estamos acercando a Jesús? Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Aquí vemos, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Vamos a ver dos actitudes, hermano, aleluya, de dos personas. La actitud, hermano, del fariseo y la actitud, aleluya, de esta mujer, hermanos, amén, aleluya, que como dice la Biblia, que era una pecadora. Pero sin embargo, fíjese, hermano, la otra versión dice, hermanos, amén, aleluya, dice que había cierta mujer, dice, de mala vida que vivía en la ciudad. O sea, era una mujer de la mala vida. Usted ya sabe a qué se refiere eso, ¿verdad? O sea, podemos decir que era una mujer de la calle. Una mujer, hermanos, amén, que practicaba el oficio más antiguo del mundo, ¿verdad? Que es como dice la gente, ¿verdad? Pero que sin embargo, aleluya, ¿verdad? En ella había una actitud muy diferente a la del fariseo. Este hombre, hermanos, amén, aleluya, era un hombre con una motivación muy prejuiciosa. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya? Por la forma en la que él trató a Jesús, ¿verdad? Y no sabemos, como vemos aquí, no sabemos, aleluya, cuál fue el motivo, cuál fue la motivación, hermano, de este fariseo al invitar a Jesús. A lo mejor estaba probando, aleluya, si Jesús era realmente un profeta, ¿verdad? O a lo mejor, aleluya, solamente tenía la intención de conocerlo, hermanos, amén, aleluya, o de tratar la manera, hermanos, amén, aleluya, de burlarse de él, hermano, o de querer, hermanos, amén, sencillamente, aleluya, hacerse sentir bien o verse bien por haber invitado a Jesús a su casa, o para ser recordado, ¿verdad?, por la visita que Jesús había hacer en su casa. O sea, en cualquier caso, cualquiera que haya sido el motivo, la circunstancia, hermano, Simón invitó a Jesús a una fiesta y nuestro Señor accedió. Jesús nunca rechazó una invitación, aún viniendo de sus enemigos. Acordémonos de que a él lo habían calificado por ser comedor y bebedor. Comelón y bebedor, decían ellos, hermano. Pero una vez, hermano, aleluya, cuando Jesús llegó a su casa, este hombre llegó a ser un pésimo anfitrión porque reveló la más indispensable descortesía hecha a un rabino. ¿Por qué, hermano? Porque en tiempos de Jesús, hermano, se recibía a los invitados dándole agua para lavarse los pies sucios por el polvo. Pero si la persona, hermanos, amén, aleluya, era un huésped de honor, el anfitrión mismo debería de haber vertido agua en los pies, el agua en sus pies, porque era la costumbre. Era la costumbre, hermano, de saludar al invitado honrándolo con un beso en la mejilla, especialmente si era rabino.
Pero sin embargo, aleluya, usted y yo nos damos cuenta que la Biblia dice que no sucedió nada de eso. No sucedió, sinceramente, dice que le rogó, hermanos, amén, a que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, dice, se sentó en la mesa. No hubo ninguna tensión. Yo me imagino, hermanos, amén, aleluya, o me pongo a pensar, ¿verdad? Que quizás a los demás invitados que tenía ahí, hermano, los que estaban ahí reunidos, no habían recibido el mismo recibimiento que estaba recibiendo Jesús. Yo creo que con los demás, hermanos, amén, me imagino, aleluya, que hizo de la manera correcta o de la forma en la que se debería de hacer. Ponerle agua a los pies a sus invitados, hermanos, amén. De saludarlos con un beso en la mejilla, y la otra costumbre que tenía que ver con honrar al anfitrión era poniéndole un poco de aceite en su cabeza para refrescarse del sol caliente. Simón no hizo ninguna de estas tres cosas, hermano, cuando Jesús llegó a su casa. Nadie fue más descortés que el más grande huésped, con el más grande huésped, como lo hizo Simón. O sea, hermano, Jesús llegó a su casa como un invitado de honor, pero sin embargo no recibe, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Nada de lo que debería de haber recibido como un huésped especial, sino que lo que recibió, hermanos, amén, como se puede decir, fue el menosprecio, como decirle, pásale. Como diciéndole ahí pásale y siéntate donde quiera. Donde mejor te guste, ahí siéntate. Sí, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermano, ¿cómo le podía decir? Con una, hermanos, como con un rechazo, o como con un desprecio, hermanos, amén, aleluya, pero sin decirlo. Pero a veces, hermanos, amén, aleluya, para sentir el rechazo de alguien no necesita que te lo diga. Sencillamente con la actitud, con el comportamiento, hermano, que uno tenga hacia las personas, aleluya. Ahí es donde se ve, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? La descortesía de las personas, en cómo reciben o cómo tratan a los demás. Jesús pudo haberse ido, dice, bueno, ¿sabes qué? Mucho gusto, Simón, nos vemos, pero ahí se quedó. Dice la Biblia que ahí se quedó, hermanos, amén, aleluya. No se fue. Se quedó ahí porque él sabía, hermanos, amén, aleluya. Usted sabe que el Señor siempre que va a un lugar, siempre va con un propósito. Él sabía, hermanos, amén, aleluya, que ahí iba a suceder algo más grande, algo más maravilloso o algo más tremendo, hermanos, amén, aleluya, que ni Simón se lo esperaba de lo que iba a suceder. Pero sin embargo, Jesús, que conoce todas las cosas, que sabe todas las cosas, hermano, nada de lo que iba a suceder ahí lo iba a tomar por sorpresa. Porque acuérdese, hermano, que la Biblia dice, hermanos, amén, aleluya, que Jesús conoce las intenciones y los pensamientos de los corazones. ¿Usted cree, hermanos, amén, aleluya, que Jesús no sabía cómo lo iba a tratar este hombre? ¿Usted cree que él no sabía que este hombre iba a ser descortés, que iba a ser así bien simple, que iba a mostrar menosprecio, hermanos, amén, aleluya, para con Jesús? Porque al no atenderlo, hermano, al no recibirlo como él se merecía, hermanos, amén, aleluya. Entonces la pregunta sería, ¿por qué lo rogó? ¿Por qué lo rogó, hermano? Si iba a actuar de una manera equivocada. Si no tenía la intención, hermano, aleluya, de agradarlo o de recibirlo bien, ¿para qué lo rogó, hermano? ¿Para qué rogaba Jesús para que fuera a su casa? Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya. Y ahí se revelaba el prejuicio de este hombre, hermanos, amén. Pero hay dos cosas que van a elevar la atención en el hogar de este hombre. Una fue la presencia de Cristo, quien no era amado por los fariseos. Y la otra fue la inesperada visita de esa mujer, hermanos, amén, aleluya, como dice la Biblia, pecadora. Aquel momento no podía ser más incómodo para los anfitriones, hermano, y como la mayoría de ellos eran fariseos, el prejuicio, hermano, y de la descalificación tomaron matices nunca vistos. ¿Cómo han de haber sido la reacción de aquellos hombres, hermano, al ver entrar a aquella mujer? Que yo creo que todo el mundo la conocía.
¿ah? Que todo el mundo la conocía, hermanos, amén, aleluya, porque imagínense, hermanos, amén, aleluya, ahí en medio de ellos estaba el amigo de los publicanos y pecadores, aceptando la presencia de una mujer no invitada, porque no había sido invitada. La mujer no estaba invitada, hermanos, amén, aleluya, porque dice que entonces la mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice, vino y entró, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermano, pero una de las cosas que nos llama la atención, hermano, es la primera reacción de Simón. Fue pensar que Jesús no era quien decía ser un profeta, porque lo primero que él dice, si este hombre fuera profeta, sabiera quién es esa mujer. Porque todos la conocían. Y él pensó que Jesús no sabía quién era. Entonces fíjese, hermano, porque no sabía con quién estaba tratando. Este pudo ser su razonamiento. Un hombre de Dios no aceptaría personalmente un comportamiento tan escandaloso. Este hombre esperaba que una reacción de Jesús que le indicara a esa señora que si estaba agradecida con Dios por haber recibido el perdón, que fuera al templo y ahí podía dejar su sacrificio de acción de gracias. En el atrio de las mujeres, aleluya, ella podía acercarse lo más posible a la presencia de Dios. Y es ahí donde se expresa apropiadamente la gratitud. Entonces, de esta manera, Simón juzgó a Jesús por no hacer nada para evitar el momento. Porque Jesús, hermanos, amén, aleluya, no le dijo nada a la mujer. La mujer llegó, empezó a llorar, dice la Biblia. Empezó a lavarle sus pies, hermanos, amén, con sus lágrimas. Se enjuagó, se lo secó con sus cabellos, hermanos, amén, aleluya. Y luego unge sus pies con perfume. Entonces fíjese, hermanos, amén. Jesús no hace nada por evitarlo. Jesús, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Quizás todos se enojaron, todos se molestaron, pero Jesús estaba tranquilo y dejó a la mujer seguir adelante. Ahora fíjese, hermano, algo tremendo aquí. El gran prejuicio de Simón el fariseo provenía de su orgullo religioso, su desprecio hacia los pecadores y su escepticismo sobre la verdadera identidad y la misión de Jesús. O sea que él no sabía, hermano, ni para qué Jesús estaba ahí. Él, hermano, era orgulloso, era soberbio, era altivo, hermano. Él se creía, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Religioso, él se creía que él no era pecador, él se creía que una persona muy importante. Decía, no, hombre, esta mujer, menospreció a esa mujer por la vida que llevaba. Miraba con desprecio a los pecadores. Era un hombre de prejuicio, o sea que tenía, hermanos, amén, aleluya, o sea que él sentía que no tenía necesidad de Dios, que era un hombre bueno. Y que esa mujer que estaba ahí por su estilo de vida o por la manera en que vivía, hermanos, amén, aleluya, no debería ni siquiera estar ahí en su casa. Entonces fíjese, hermanos, amén. Aunque la Biblia no narra, hermano, cómo esta mujer entró en aquella casa, ni cómo llegó vestida, hermanos, amén, aleluya, porque imagínense, hermanos, amén, si era una mujer de la calle, ¿cómo sería su atuendo? ¿De qué manera sería, hermanos, amén, aleluya, la manera o la forma que llegó? Quizás se vestiría adecuadamente para la ocasión o sencillamente fue como era, como ella se vestía, porque me imagino, hermanos, amén, aleluya, verdad que el tipo de mujeres, la mayoría de su ropa que tenía era solamente para su estilo de vida que llevaba. No creo que tuviera una ropa adecuada para un momento especial, hermanos, amén, aleluya, cuando por casualidad Jesús andaba por ahí. Ella no sabía si Jesús iba a andar por ahí, porque ella oyó que Jesús estaba ahí en esa casa. Entonces, aleluya, aprovechó la oportunidad, dice la Biblia, hermanos, amén, aleluya, y fue a donde estaba Jesús. Entonces, fíjese, hermano, en fin, ¿verdad? Los detalles de cómo iba vestida, si se arregló o no, no importa, ¿verdad? Como tampoco se sabe cómo obtuvo esta mujer ese perfume. El caso, hermano, es esto, hermano, que la mujer hizo dos grandes sacrificios. Primero, hermanos, amén, fue traer el caro perfume y el otro fue entrar en la casa. Porque ella estaba arriesgándolo ahí todo, hermano. Estaba arriesgando todo ahí al entrar en una mujer a un lugar
donde no había sido invitada y por el estilo de vida que llevaba. La pudieron haber sacado y apedreado. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Pero ¿qué podemos aprender usted y yo de esta mujer, hermano? Mire, podemos aprender, hermano, que Jesús es digno de los mejores sacrificios. ¿Por qué, hermano? Porque sabe usted a lo que ella se expuso. Pero para ella ya no había nada más que perder. O sea, dice, si me matan, bueno, pero que me maten en el intento de conocer a Jesús. ¿Ah? Si me va a pasar algo, aleluya, que me pase, aleluya, por un propósito bueno. No que me pase por andar haciendo lo malo, sino que me pase, aleluya, algo malo por estar haciendo algo bueno en mi vida. O sea, hermanos, amén, aleluya. Para ella no había nada más que perder. La meta de esta mujer era ver y tocar a Jesús para derramar el caro perfume que tenía preparado para él, siendo los pies el lugar del cuerpo donde ese perfume sería, hermano, derramado. O sería echado, hermanos, amén, aleluya. Entonces, imagínense, hermano. Usted sabe que en la Biblia también habla de algo, de otra mujer que también hizo lo mismo. ¿Ya? ¿Quién sabe quién lo hizo? No. ¿Pero quién era? María Magdalena. Era María. ¿Hermana de quién? De Lázaro. ¿Verdad? Ella también dice la Biblia, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que también derramó otro perfume caro, incluyendo también la cabeza. Pero en el caso de María, ella estaba ungiendo a Jesús para la sepultura. Pero ¿por qué aquella mujer ungió sus pies? Porque esta mujer no se sentía digna de otra cosa. Decía, como aquella mujer que dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto. Ahora esta mujer dice, si tan solamente pudiera llegar a sus pies. ¿Ah? Si tan solamente pudiera llegar a sus pies. Porque esta mujer, hermanos, amén, aleluya, no se sentía digna de otra cosa. Y esto nos enseña, hermanos, amén, aleluya, de cómo debería de venir el pecador a Jesús, hermano, con humildad, con reconocimiento, hermanos, amén, aleluya, de que no es digno, aleluya, siquiera, y sigo como dice, ¿verdad?, de ver su rostro. Siquiera, hermanos, amén, el reconocimiento de la condición que somos, hermanos, amén, aleluya. Unos pecadores que necesitamos de Dios, hermano, aleluya, pero reconocerlo con humildad, hermanos, amén, en nuestro corazón. Entonces, fíjese, hermano, todo este acto nos muestra que Jesucristo es digno de lo mejor de nuestra entrega, porque su amor por el pecador supera todos los sacrificios hechos, hermanos. Dios dio todo por nosotros. ¿Qué le damos usted y yo a Él? ¿Qué es lo que le damos a Dios, hermano? Dios quiere, hermanos, amén, aleluya, que usted y yo, hermanos, amén, aleluya, nos dice la Biblia, aleluya, que nos presentemos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Que nosotros, hermanos, amén, aleluya, le entreguemos a Dios todo, hermano, aleluya, toda nuestra vida, todo nuestro corazón, hermanos, amén, aleluya, porque Él merece lo mejor de nosotros. Pero sin embargo, aleluya, a veces lo que usted y yo le damos a Dios, hermanos, son sobras. Lo que nos sobra, hermano, o lo que nos queda. A veces, hermanos, amén, aleluya, cuando Dios, hermano, es merecedor de lo mejor. No importando, hermanos, amén, aleluya, lo que se tenga que hacer. No importando el esfuerzo, no importando el sacrificio, hermano, lo que se tenga que hacer. Como esta mujer, hermanos, amén, aleluya, que llevó, hermano, un perfume caro, dice, y estuvo expuesta, aleluya, a morir, hermano, con tal de llegar a donde Jesús estaba. A veces nosotros, hermanos, amén, aleluya, nos cuesta sacrificarnos para Dios. Nos cuesta, hermano, darle lo mejor a Dios. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermano, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que esta mujer, aleluya, llega, aleluya, donde está Jesús, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Fíjese, hermanos, amén. Esta mujer llegó con su corazón quebrantado.
¿Qué nos dice la Biblia, hermano? La Biblia nos dice que a un corazón contrito y humillado, Él nunca despreciará. ¿Se da cuenta, hermano, la diferencia de Simón y la diferencia de esta mujer? ¿Cómo, hermanos, amén? ¿Cómo es la actitud, aleluya, de cada uno de ellos? Cómo Simón, hermano, lo ve con indiferencia, hermanos, amén, aleluya. Pero esta mujer, hermano, llega, hermanos, amén, aleluya, humillada delante de Dios. Humillada, hermano, aleluya, con un quebrantamiento en su corazón, hermano, reconociendo esa necesidad, aleluya, de Dios en su vida. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Dándole seguimiento a toda la acción de esta mujer, que una vez dentro de la casa del fariseo, observe la manera como podemos ver su profundo quebrantamiento antes de nada. Esta mujer se soltó el cabello. ¿Sabe, hermanos? Amén, aleluya. Los que estaban ahí sabían de lo que había hecho esta mujer, sobre todo por su reputación de la que precedía. En la costumbre judía, fíjese, hermanos, amén, aleluya. La primera vez que una mujer se soltaba el cabello era la noche de bodas. Imagínense. Era la noche de bodas. Entonces, esa mujer entra con su cabello amarrado. Pero ya llegando ahí, hermano, delante de Jesús, se desata su cabello y su cabello se extiende. Y dice, hermanos, amén, aleluya, que la gente se quedó viendo, aleluya, la acción de esta mujer, porque esa era una costumbre, hermano, que solamente lo hacía la mujer, hermano, en la noche de bodas. Entonces, ¿qué estaba simbolizando aquella mujer con ese gesto? Que ella, así como le había entregado su cuerpo a un hombre, ahora le entregaba su corazón indigno al hombre más santo y digno para ser perdonado. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Como diciéndole, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi todo, Señor. Aunque no he sido lo que debería de ser, Señor, pero mira, hoy aquí estoy entregando mi vida y mi corazón a ti. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Esta mujer, aleluya, ahora, hermanos, amén, aleluya, estaba haciendo algo, hermanos, amén, aleluya, para agradar a Dios. O sea, de esta manera ella lavó los pies del hombre más extraordinario que jamás había conocido. Al soltarse el cabello, hace una especie de promesa definitiva, hermano, de lealtad a Jesús. O sea, dice, te voy a hacer leal, hermano, porque eso es lo que hacía la novia cuando se quitaba, hermano, aleluya, se soltaba el pelo, le estaba diciendo al esposo, ahora soy tuya para siempre. Te voy a ser fiel. Te estoy entregando todo lo que yo soy. Imagínense, hermano. Qué interesante, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? La historia, hermano, qué interesante, aleluya, lo que la Biblia nos enseña, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque vemos, aleluya, a esta mujer con un rendimiento total, hermano, en su corazón, ya cansada de la vida que llevaba, ya cansada del dolor y del sufrimiento. Va y le dice, Señor, aunque no soy digna, pero mira, ahora aquí estoy para ti. Ahora voy a ser solamente tuya. Ya no voy a ser de nadie más que para ti. Oiga, hermano, imagínense, aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, amén, aleluya, le hicimos esa misma promesa a Dios y todavía no la hemos cumplido? ¿Ya? Oh, Señor, te entrego mi vida y aquí en adelante nomás te voy a servir a ti. Aleluya. Pero no, hermanos, amén, aleluya. Todavía no estamos sirviendo a Dios de la manera que le dijimos que lo íbamos a hacer. Por eso es importante, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén. Lavar sus pies con sus lágrimas se convirtió en el símbolo de mayor quebrantamiento espiritual del que se tenga memoria. Entonces, fíjese, hermano. Entonces dice que lo lavó con sus lágrimas y con sus cabellos lo secó. Con sus cabellos lo secó. Y luego dice, hermanos, amén, aleluya. Dice que después de limpiar los polvorientos pies de Jesús, se puso a besarlos y luego quebró el alabastro y lo derramó en sus pies. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Nadie, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Ha demostrado un amor tan profundo, hermano, y un respeto por Jesús como el que hizo esta mujer.
Por eso, hermanos, amén, aleluya, por eso el Señor, hermanos, amén, aleluya, cuando este hombre, aleluya, ¿verdad? Le dice, aleluya, ¿sabe? Cuando le dice, si este hombre fuera profeta, aleluya, sabería qué clase de mujer tiene, qué clase de mujer es la que le está haciendo eso. Si él fuera profeta, sabría que esa es una mujer pecadora, que esa es una mujer perversa de la calle. Claro que Dios lo sabía. Él lo sabía, hermanos, amén, aleluya. Entonces, por eso, hermanos, amén, aleluya, entonces Jesús le respondió, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, dime Señor, le dice, porque fíjese hasta eso, le dice, di maestro. Lo reconocía como un maestro, como un rabí, pero sin embargo no lo respetó como rabí, no lo honró como rabí, no le dio su lugar como rabí. Entonces viene Jesús y le dice, mira, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di cuál de los dos le amará más. Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, le dice. Fíjese, hermanos, amén. Por eso, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Entonces, vemos, hermanos, amén, que el Señor, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Se da cuenta de la actitud de este hombre y le cuenta una anécdota. O sea, le da una parábola, le dice, mira, había 2 deudores. Jesús, hermano, conoce todo, sabe todo lo que usted y yo pensamos. Y eso fue lo que ocurrió en la casa del fariseo, ¿verdad? Se puso a pensar y dijo, bueno, pero Dios le salió con una parábola y le contó y le preguntó, le dijo, mira, había 2 deudores. Uno le debía 50 denarios. El denario, hermanos, amén, aleluya, es el salario de un día. Si este hombre le debía 50 denarios, eran 50 días de trabajo. El otro le debía 500 denarios. Entonces, ese le debía como año y medio quizás de trabajo. Y dice, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que el Señor le perdonó, el acreedor les perdonó la deuda a los 2. No le cobró ninguna de las cuentas, ni la más pequeña podía ser pagada. En aquel tiempo, fíjese, hermano, cuando alguien no pagaba las deudas, como castigo le quebraban las piernas. O sea, imagínate, hermano, que le quebrara las 2 piernas. ¿Para qué servía un hombre ya sin sus piernas? O sea, ese era el castigo, hermanos, amén, aleluya. Eso era común en algunos lugares ahí en el antiguo Jerusalén. Esa era la forma que cuando no pagaban así se las cobraban. Se les quebraban las piernas. Pero sin embargo, dice, hermanos, amén, aleluya, ninguno. El acreedor les canceló la deuda. Entonces Jesús le pregunta, óyeme, Simón, dime quién sería la persona más agradecida de las 2. No, pues le dice, pues el de 500. Pues ese se puso más contento, fue más feliz y fue más agradecido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se le perdonó mucho, se le perdonó más. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Y el Señor le dice, ¿verdad? Esta pregunta la respondió Simón bien y Jesús lo aprovechó para traerlo a ese momento, para que entendiera lo hecho por aquella mujer, tan contrario a su actitud hacia Jesús cuando entró en su casa. Aquel hombre trató a Jesús como si en verdad no quisiera que estuviera con él. Quiso tenerlo en su casa, pero no en su corazón. Y así vive mucha gente hoy. Fíjese, hermano, lo invita, le dice, mírale, le dice, mira, te voy a decir una cosa, Simón, le dice. Y vuelta a la mujer, dijo, mira, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, le dice. Simón, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Dice, mas ella, dice, lo ha regado con sus lágrimas. Dice, lo que tú no hiciste, ella lo está haciendo. Le dice, con lágrimas, y los ha enjaguado con sus cabellos. No me diste beso, o sea, que no me saludaste como era la costumbre. El beso en la mejilla. Dice. Pero esta, dice, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Dice, no ungiste en mi cabeza con aceite, dice. Pero esta, dice, fíjese, hermano, ha ungido con perfumes mis pieles. Mírale, mira la gran diferencia.
Mira la actitud que tú tuviste cuando yo vine a tu casa y mira la actitud que ella tiene estando yo en tu casa. Ella está haciendo lo que tú deberías de haber hecho. Ella hizo lo que a ti te correspondía, lo que era tu parte. Porque tú fuiste el que me invitaste. Ella no me invitó. Tú fuiste el que me invitaste. Tú me rogaste, me dijiste que viniera a tu casa. Y sin embargo no me atendiste como debería de ser. Pero mira a esta mujer, dice. Ella no me dio ni beso en la mejilla, pero no ha cesado de besar mis pies, dice. Vino y me besó mis pies. Me los lavó con sus lágrimas y me los secó con sus cabellos. Y luego me besó los pies. Y no solamente me los besó, dice, sino que también me los ungió. Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya. Por eso le dice, hermanos, amén, aleluya. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dice, porque se le perdonó mucho, dice, poco ama. Ahora imagínense, hermanos, amén, aleluya. Si uno, hermanos, amén, aleluya, se pone a pensar y a analizar, hermano, aleluya, ¿verdad? La condición, la actitud de cada uno de ellos. El hombre juzgó bien, hermano, en cuanto el Señor le dijo la parábola, ¿no? Dice, pues al que se le perdonó mucho. O sea, demostrando que la misericordia no tenía condiciones. ¿Verdad? No hubo ningún arreglo en relación con la deuda, por lo tanto fue cancelada, fue inmerecida y gratuita. Frente a esto, Jesús usó el método de dejar al otro su propio juicio ante lo planeado. Dime pues, ¿cuál de ellos amará más? La respuesta que dio el fariseo, hermano, lo dejó expuesto. Y a lo mejor hasta sorprenderse a sí mismo al escuchar la aplicación de esta parábola a su vida, como diciéndole, mira, por eso es tu actitud. Por eso es como actuaste tú conmigo, porque sientes que no eres tan pecador como ella. Porque sientes, aleluya, que tú no has hecho nada como lo que ella ha hecho. Te sientes muy digno. Te sientes más digno que ellas, quizás porque tienes una actitud, quizás porque eres un fariseo. Entonces imagínense, hermanos, amén, aleluya. Entonces, aleluya, entonces fíjese, entonces tanto como la mujer, hermano, como los que estaban ahí supieron quién era el acreedor, dice, como diciendo, mira, yo soy el acreedor y ustedes son los dos deudores. Mira, a ella se le perdonó mucho y amó mucho, y a ti, como que no se te perdonó poco, amas poco. Entonces fíjese, hermanos, amén, aleluya. Porque mientras más se perdona, más se ama. A veces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Nosotros como creyentes, a veces, aleluya, ¿verdad? Cuando pensamos, aleluya, que a veces es que yo no soy tan malo como él. Es que yo no hago las cosas que él hace. Y sobre todo, hermano, cuando se escucha el testimonio de las personas, aleluya, porque ya ve que hay personas, hermanos, amén, que cuando dan su testimonio, hermanos, aleluya, híjole, dicen unas barbaridades, hermano, que hicieron, aleluya. Entonces, la gente, hermano, una gente que ha sido más tranquila, dice, no, yo no necesito tanto de Dios porque yo no he sido como ese. ¿Ah? Yo no he sido matón, yo no he sido como tan ese que le faltó al respeto. Yo respeté a mi mamá y ese ni a su mamá respetó. Entonces, esa actitud, hermano, hace, hermanos, amén, aleluya, que uno se sienta mejor que aquellos y hace, hermanos, amén, aleluya, que uno diga, es que yo no necesito tanto de Dios porque yo no soy como Él. ¿No? Es que yo no fui tan malo. Así yo fui una palomita, una perita en dulce. Yo no fui como aquel, mira, aquel fue, híjole. Y más si lo conoces, hermano. Yo no soy como él. Oiga, hermano, imagínese. La actitud a veces, hermanos, ¿saben? Por eso Jesús le dice, es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, dice, poco ama.
Porque a veces sentimos que no necesitamos tanto de Dios, porque no hemos sido tan malos. Pero si nos vamos a la Biblia, hermanos, amén, aleluya, la Biblia, hermano, no pregunta qué cantidad de pecados hiciste. No, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa la cantidad o la maldad que hiciste, hermano. Lo importante es que éramos pecadores, aleluya. Aunque hayamos pecado mucho o poco, éramos pecadores, aleluya. Porque Dios no juzga al hombre por sus pecados, hermano, sino por el pecado que por naturaleza tenemos. No juzga la cantidad, sino el pecado que hay en nosotros. Sea mucho, sea poco, hermano. La Biblia dice que somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Aunque haya sido bueno, hermano, aunque no haya sido pelonero, aunque no haya sido matón o asesino, de todas maneras la Biblia dice que eres pecador y que necesitas de un Salvador. Pero a veces, hermanos, amén, aleluya, sentimos nombres que cuando oímos el testimonio de una gente, hermano, ay, yo no soy como, ay, Dios mío, ese sí era malo. ¿Ah? O sea, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Entonces, cuando el Señor le dice, aleluya, mira, Simón, has actuado correctamente, te has dado cuenta cuál es la diferencia. Entonces dice, tú como no eres tan pecador, por eso no me atendiste a mí como deberías de hacerlo. Por eso no me recibiste con la atención que me deberías de haber recibido. Por eso no hiciste lo que deberías de haber hecho conmigo, porque sientes que no eres tan malo, sientes que no necesitas de mí, te sientes orgulloso de cómo eres y todo eso, y no necesitas de nada. Pero sin embargo ella sí está bien necesitada del perdón, ella sí reconoce que ha fallado, que ha pecado, y ha venido reconociendo su pecado, y por eso ha hecho lo que tú no hiciste. Entonces imagínense, hermano. A veces pensamos, aleluya, que no tenemos que hacer nada porque no somos tan malos. Que no tenemos que actuar ni hacer. Hermanos, amén, aleluya. Tenemos una actitud de fariseo, orgullosa, soberbia, al no reconocer, hermano, nuestra condición. Porque eso era lo que los fariseos hacían, hermano. No reconocían que necesitaban de un Salvador. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Mientras más se perdona, más se ama. Lo que más deseaba aquella mujer era oír esas palabras. A ella no le importó la opinión de Simón ni el escándalo que produjo su presencia entre los asistentes a la fiesta. El veredicto que más quería oír no era la calificación sobre su reputación moral, porque ya eran bastantes sus pecados, sino que fuera perdonada. Y eso fue lo que halló, porque Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados le son perdonados. O sea, hermanos, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Quizás Jesús se le acercó y le diría muy suavemente a su oído, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cada uno de nosotros tiene una historia de salvación y un llamamiento de parte de Dios, ocurrida en nuestros corazones de manera tan parecida a la de esta mujer. No sabemos qué pasó después con ella, pero su historia será recordada como la mujer que amó mucho a Jesucristo y aquel perfume derramado en los pies del Señor, simbolizando la fragancia de la gratitud, será recordado siempre por todas las generaciones. Porque hasta el día de hoy, hermano, eso quedó grabado y escrito en la palabra de Dios. La actitud de esa mujer. La actitud de la mujer y la actitud que hubo en Simón el fariseo. Entonces imagínense, hermanos, amén, aleluya. O sea, hermano, que no hay mayor regalo que el Señor nos pueda dar que cancelar y borrar nuestras deudas del libro de cuentas pendientes y perdonarnos a usted y a mí, hermano, por cada pecado que hayamos cometido. Mientras más reconozco mi deuda de pecado, más lo amo, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y esta es la historia de cada pecador que acude a Jesucristo. O sea, que en cuanto más se te perdonó, más vas a amar a Dios. Y si no, es que pues que a mí no se me ha perdonado tanto. Entonces por eso no amamos tanto a Dios, hermano. Porque como no se nos perdonó tanto, tenemos un amor muy pequeño para con Dios. Es que yo no fui tan malo, yo no necesito tanto. Yo no necesito tanto de Dios porque yo fui medio malo, no fui malo, medio malo. Tenemos esta actitud.
Entonces fíjese, hermano, y aquí viene lo tremendo, hermanos, amén, aleluya. Aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Y creo que es necesario decir que este hombre, si no conoció al Señor, se perdió para siempre. Porque habiendo tenido a Jesús en su propia casa, hermano, no lo aprovechó. Imagínense, hermanos, si esto fue así. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Jesús tocó a la puerta de su corazón, hermano, pero él no quiso recibirlo. Fíjese, hermano, tenemos que decir que hay gente como Simón, que se cree, hermano, no ser tan mala como aquella mujer para que le sean perdonados sus pecados. Simplemente no tienen muchos pecados. Las personas como Simón no necesitan gracia. Ellos lo analizan todo. Dicen, no, dice, con poquito, dice yo, ya sé que ya me perdonó, pero de lejitos, de lejos con el Señor. Ellas no piden misericordia, lo debaten y lo dejan sin efecto. No era que Simón no pudiera ser perdonado, simplemente nunca quiso. No quiso ser perdonado, hermano. Tuvo la oportunidad. No hizo como Zaqueo. No hizo como Zaqueo. Zaqueo, hermanos, amén, aleluya. Inmediatamente, aleluya, que Jesús llegó a su casa, aleluya, estando sentado a la mesa, hermanos, dijo, ¿sabes qué, Señor? Desde ahora voy a devolver todo lo que me he robado. Y 4 veces más, dice. Al que le robó 1,000, le voy a dar 4,000. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. La diferencia, hermano, aleluya, ¿verdad? En la actitud cuando está la oportunidad de tener a Cristo, hermano. Entonces, fíjese, hermano, en esa historia el fariseo permitió a Jesús entrar en su casa, pero no le permitió entrar en su corazón. ¿Qué diferencia, ¿verdad, hermano? Que entre a tu casa, pero que no entre a tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos dice, hermano, en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta, estoy llamando, porque quiero entrar. Porque muchos de nosotros, hermano, tenemos a Jesús en la puerta. No lo hemos dejado entrar. No hemos dejado que Él entre, hermano, y tome el control de nuestras vidas. No hemos dejado que Él restaure, que Él sane, aleluya, y que Él nos lleve al verdadero arrepentimiento, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos, amén, aleluya? Porque no nos sentimos tan malos. O sea, no le permitió entrar en su corazón, hermano, estuvo ahí, cerca. Por eso fue un mal anfitrión. Sin embargo, nos encontramos con una mujer que, siendo muy pecadora, se convirtió en la mejor anfitriona ante el desplante de Simón. La diferencia, hermano. Hay 2 tipos de personas en el mundo. Quienes han recibido el perdón de sus pecados, como esta pecadora, y quienes se mantienen firmes en su impenitencia, como el fariseo. Hay quienes colman de alabanzas y adoración a Jesús, y quienes se niegan a someterse a Él. Hay quienes que alaban a Dios y hay quienes que no se quieren rendir a Él, como Simón. Simón quería conocerlo, quería saber de Jesús, que quería tenerlo en su casa, pero hay nada más. Y así hay muchos, hermanos. Muchos nomás quieren conocer a Jesús. No, sí, a mí me gusta. Me gusta oír la palabra, me gusta oír a Jesús. Pero no basta con oírlo hablar, hermano. Hay que abrirle el corazón. Hay que abrirle el corazón. Hay que dejarlo que Él entre, hermanos. Amén, aleluya. Hay que dejarlo que Él tome el control, aleluya, de nuestra vida. Fíjense, hermanos, amén, aleluya. La ironía de esta historia, hermano, es de que hay mucha gente que se está yendo al infierno teniendo tan cerca a Jesús. ¿Ves? Porque no le han dejado entrar en su corazón. Aunque lo conocen, aunque saben de Él, aunque se han acercado a Él, se acercan a oírlo, a escucharlo, hermano. Acuérdese, hermano, que la Biblia dice, aleluya, que eran multitud de los que seguían a Jesús. Se acercaban para oírlo, hermanos, amén, aleluya, porque les gustaba oír el mensaje. Les gustaba oír las enseñanzas de Jesús, hermano.
Y se acercaban a él, les gustaban ver los milagros, hermano, les gustaban ver las maravillas, les gustaba saciarse y llenarse, hermano, el vientre, aleluya. Pero no dejaban entrar a Jesús en su corazón. Esa era la diferencia. Que muy pocos, hermano, muy pocos, aleluya, dejaban que él entrara en su corazón. Eran multitudes las que lo seguían. Imagínense, hermanos, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Estamos hablando, hermanos, amén, podemos hablar de unas 20,000 personas ahí. Si eran 5,000 hombres, hermanos, y 4,000 estaban casados, y en aquel tiempo cada hombre tenía 3, 4, 5, 6, 7, hasta la docena de hijos. Eran multitudes, dice la Biblia. ¿Verdad? Y todos se acercaban a escucharlo, a oír, porque les gustaba, hermano, les gustaba. Y hoy en día sigue siendo igual, hermano. Hay multitud de gente, hermano, que día con día, aleluya, se acerca a la iglesia a oír la palabra de Dios, les gusta el mensaje, lo oyen, hermano, pero hasta ahí queda. Hasta ahí queda. No dejan, aleluya, que el mensaje o la palabra entre a su corazón, aleluya, para que pueda obrar en sus vidas. Imagínense, hermano, qué ironía, ¿verdad? Que muchos estén yendo al infierno teniendo a Jesús tan cerca. Como Simón, que llegó a su casa, habló con él, pero sin embargo, hermano, no reconoció su necesidad de Dios. Fíjense, hermanos, amén, aleluya. Ningún pasaje nos ilustra mejor la miseria y la misericordia como este aquí. Tenemos una adoración sin palabras con una mujer sin nombre. Ella lavó los pies, hermanos, amén, de Jesús. Los pies de Cristo, enjaguándolos con sus propias lágrimas en lugar de agua. En lugar de usar una toalla, utilizó sus propios cabellos sujetos, hermano, sueltos para secarlos. Y se fue después de eso cuando le besó a sus pies en lugar de la mejilla. Pero no conforme con eso, dice, derramó, hermano, sobre sus pies un carísimo perfume que llevaba el sello de la fragancia de la gratitud. ¿Verdad? O sea que esta mujer estaba agradecida por lo que había recibido de Dios. No había recibido riquezas, no había recibido ninguna sanidad, hermano. ¿Sabe qué había recibido? El perdón de pecados. Porque a veces, hermanos, amén, aleluya, es que Dios no ha hecho nada por mí. Ay, hermano. Quizás no te ha sanado, quizás no te ha dado lo que tú has querido que te dé, aleluya. Pero, hermano, mira, el perdón de pecados es el más grande milagro que Dios pudo hacer en la vida de cada ser humano. El perdonar nuestros pecados, el salvarnos del infierno, iglesia. Entonces, esto debería de ser suficiente para estar agradecidos con Dios. Solamente por eso, hermano, aunque vivamos, hermano, limitadamente, aleluya, pero solo con el hecho de ser salvo, hermano, de saber que si un día muero me voy al cielo o me voy con Cristo, hermano, debería de ser para que yo fuera agradecido con Dios. Para que fuésemos agradecidos a Dios, hermano, y corriéramos a Él siempre. Que siempre tuviéramos tiempo para Él. Que no importara que estuviéramos cansados, agotados o como fuera, hermano. No importara, aleluya. Que nos esforzáramos, aleluya. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es el que mueve el corazón del hombre hacia Dios. Si no hay agradecimiento, no hay nada, hermano, en la vida del hombre. Aleluya. Pues es que Dios no ha hecho nada. Ay, hermano. Solo con el hecho de haber perdonado tus pecados ya lo hizo todo, hermano. Solo con eso, hermanos, amén, aleluya. O sea, hermanos, amén, aleluya. Esta mujer nos enseña la enseñanza de que la adoración debe de ser hecha con hechos y no con palabras. No solamente decir, es que yo amo a Jesús. No, demuéstraselo. No lo digas, demuéstralo. Póngalo a Él primer lugar en tu vida. Sacrifícate, esfuérzate por Él. Sea agradecido con Dios. Porque es ahí donde se demuestra el verdadero amor. Yo no puedo decir que amo a Dios, hermano, cuando no lo busco, cuando no le sirvo, cuando no hago su voluntad, hermano. No puedo decir que lo amo. El amor
se demuestra con hechos, no con palabras. Porque de lengua me he hecho hasta 20, hermano. Porque hay muchos que puro bla, bla, pero nada de acción. Dios ya no quiere palabras, hermano. Dios quiere hechos, demostraciones de amor, hermanos. Amén, aleluya. Por eso, hermano, mire, a través del ejemplo de esta mujer aprendemos que aquellos que reconocen la magnitud de su pecado y buscar el perdón con sinceridad y humildad serán abundantemente perdonados y amarán más profundamente a Jesús. Porque esta mujer, hermano, al saberse perdonada, derramó su vida sobre Jesús. Se rindió a Jesús. Se doblegó ante Jesús. Entonces imagínense, hermanos, amén, aleluya. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco le ha sido perdonado, hermano, poco ama. ¿A cuáles pertenecemos tú y yo, hermano? ¿A qué grupo estamos? ¿De los que amamos poco o de los que amamos mucho al Señor? ¿En qué parte, hermano, estamos usted y yo? O sea, fíjese, hermanos, amén, aleluya. La enseñanza más grande que es que el perdón de Cristo es inmerecido, gratuito, y mientras más se nos perdona, más debemos amar y agradecer. La Biblia nos dice que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Para Simón, un verdadero profeta era alguien que evitaba a los pecadores, especialmente a las mujeres pecadoras. Para Jesús, ser un verdadero profeta implicaba sentirse herido por los pecadores y acercarse a ellos para amarlos y perdonarlos. Mientras más indignos nos sentimos por nuestros pecados, mayor es el perdón. Porque no lo merecíamos, hermano. Usted y yo no merecíamos el perdón. Pero sin embargo nos fue otorgado. Nos fue otorgado, hermano, por gracia, por misericordia de Dios, hermano, hacia cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, amén. ¿Cómo vamos a responder a ese amor? ¿De qué manera, hermano, vamos a responderle a Dios? Si Él lo ha dado todo por usted y por mí, hermano. ¿Qué le estamos dando usted y yo a Él? ¿Qué le estamos ofreciendo, hermano? ¿Qué le estamos ofreciendo a nuestro Dios? Dios desea que le demos lo mejor. Lo mejor de nosotros. Lo mejor de nuestra vida, hermano. Lo mejor de nuestras fuerzas. Ahora que todavía tenemos. Porque si le voy a venir a dar ya cuando ya no puedo hacer nada, ¿ya para qué, hermano? Ahora hay que darle lo mejor ahora que todavía podemos, ahora que todavía podemos movernos, que todavía podemos hacer algo para Dios, iglesia. Ahora que todavía le podemos demostrar nuestro agradecimiento. Sirviéndole con gratitud, llevándole un olor grato, fragante, hermano, a través de nuestra vida, a través de nuestra obediencia, hermano, a través de nuestro caminar con Dios. Ya no solamente decirle al Señor te amo, sino demostrárselo con todo nuestro corazón. Tomemos la actitud de esta mujer y no la actitud de Simón, que creemos que porque no hemos sido tan malos no tenemos por qué amar tanto a Dios. No, hermano. Aunque se nos haya perdonado poco, aunque no haya sido tan malo, aún así, hermano, Dios te perdonó tus pecados. Porque aunque no haya sido malo, si te hubieras muerto sin Cristo, de todas maneras te ibas a ir al infierno. Hayas cometido mucho o poco pecado, si no tenías a Cristo, nos vamos al infierno. Porque tenemos que agradecerle a Dios. No por lo malo que fuimos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Nos perdonó. Nos perdonó y nos reconcilió, hermano, con Dios, para ahora tener una oportunidad de vida, hermano, juntamente con Él. Ponte de pie, aleluya. ¿Cuánto realmente amamos al Señor, iglesia? ¿Cuán agradecido estás con Dios? ¿Cuánto amamos realmente a Dios, hermano?
Ya no hay que decirlo, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo a Dios, hay que demostrarle ese amor a Dios, hermano. Es tiempo, aleluya, de que nosotros, aleluya, ¿verdad? Ya no le digamos al Señor, ay Señor, yo te amo tanto, 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 pero no me aparezco casi nada, Señor. No, hay que demostrárselo. Hay que demostrárselo, hermano, aleluya, con nuestras acciones, con nuestra obediencia, con nuestro amor hacia Él, hermano. Presentándonos, como dice su palabra, como un sacrificio vivo, santo y agradable, y que sea nuestro culto, dice, racional. O sea, que sea algo que usted y yo lo hagamos, hermano, con el corazón, hermano, porque estamos agradecidos, aleluya, por lo que Él hizo por nosotros, porque nos perdonó de todos nuestros pecados, que quizás usted y yo no nos acordemos, pero Él sí. Él sí sabe, hermano, nuestra condición. Él sí sabe cómo éramos, cómo fuimos, hermano. Él sí lo conoce, aleluya. Y Él aún así nos ama. Aún así está dispuesto, hermano, a perdonarnos. No importa, aleluya, la magnitud del pecado que hayas cometido. Dice su palabra que si nuestros pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quizás tú dirás que Dios no me puede perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, excepto, como dice la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Excepto eso, es lo que el Señor no va a perdonar. Y es, hermano, cuando tú y yo rechazamos la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, al redagullirnos, hermano, al convictarnos y al guiarnos al arrepentimiento. Cuando tú y yo rechazamos eso es lo que se llama blasfemia del Espíritu Santo. Cuando tú y yo no reconocemos, hermano, esa obra que Él está haciendo en nosotros. Eso, hermano, es lo que no se va a perdonar. El no dejar que Él obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que no importa lo que hayas cometido. Si tú vienes a Cristo con una actitud de humillación, de reconocimiento, de humildad, hermano, reconociendo tu condición, Él te va a decir como a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Eres libre de tu culpa. Eres libre de tu pecado. No importa lo que hayas hecho. Si tú vienes a Cristo con un corazón contrito y humillado y le pides perdón y reconoces, Él siempre estará dispuesto a perdonarte. Pero tienes que venir a Él. Tienes que venir a Él. Tienes que acercarte a Él. Porque es la única forma, la única manera en la que Dios puede obrar en tus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, en esta preciosa noche, Padre. Gracias por la bendición, por el privilegio, Señor, que nos da, Señor, de estar en tu casa, Padre, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Padre, reconociendo, Padre, que somos pecadores, Señor. Que pecamos en contra tuya, Padre. Que te fallamos, que te ofendemos, Señor. Pero aquí estamos, Señor, aleluya, porque hemos reconocido, Padre, que solamente tú puedes ayudarnos, Señor. Que solamente tú puedes tener misericordia, Padre, de nosotros, Señor. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor, clamando misericordia. Clamando perdón, Señor, por nuestras ofensas, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades, Señor. Pidiéndote perdón por nuestra rebeldía, Señor, aleluya, porque no hemos querido, Padre, obedecer, Señor, tu palabra, Padre, pero aquí estamos, Señor. Pidiéndote que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos, Señor, aleluya, porque no queremos entender, porque no queremos comprender, Señor, aleluya, cuán grande es tu amor y cuán grande es tu misericordia, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a cada uno de los que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos, Señor, aleluya, para que tú, Señor, puedas obrar, Señor. Nos humillamos, Señor, aleluya, como esa mujer, Señor, que reconoció, Padre, y que te adoró y te glorificó con todo su corazón y dispuso, Señor, aleluya, en su corazón el humillarse, Señor, y el reconocer su condición de pecadora, Señor, y que así nosotros también, Padre, podamos reconocer esa condición, Padre, de pecadores, Señor, de que te fallamos, de que te ofendemos, Señor, y que nos apartemos, Señor, de ese mal camino, Señor, que nos apartemos, Señor, de todo lo malo, Señor, aleluya, que hemos hecho,
hecho, Señor, en nuestra vida, Padre, y que nos consagremos y nos dediquemos más a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Danos la fuerza y que tu Espíritu Santo siga obrando, siga convictando, Señor, y obrando en cada corazón de los que estamos aquí, Padre. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestro camino, Señor. Ayúdanos a firmar nuestra vida, Padre, nuestro corazón, Padre, reconociendo la necesidad de ti en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día, Padre, para poder alcanzar esa gracia y esa misericordia. Para que en aquel día, Padre, cuando lleguemos a tu presencia, Señor, podamos escuchar las palabras, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y no podamos, Señor, escuchar aquellas palabras que dicen, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a tener la confianza, a tener la seguridad en nuestros corazones, Señor, de que hemos sido perdonados y limpiados, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Amén, aleluya. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, aleluya. Y nos vemos mañana en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Que Dios me los bendiga y sigamos adelante, hermano, que el Señor es bueno y misericordioso con nosotros. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor.